La CAA, la comunicación aumentativa alternativa, no ha sido diseñada, pensada o desarrollada para específicamente un tipo de condición diagnóstica. ¿Y qué cosa es violencia en la no comunicación? No generar acceso a la comunicación. Tú, mi hijo, con grandes desafíos en la comunicación, no te doy ninguna herramienta a la mano para que puedas cubrir esas necesidades. Muchas colegas mías todavía le tienen mucho temor a que resta habla, cuando eso está comprobado. La comunicación, cuando aparece primero, no va a quitar el desarrollo del habla después, si es que hubieran posibilidades naturales de desarrollarlo. Bienvenidos a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en modo síndrome de Down. Una de las mayores angustias de los padres es cuando espera que su hijo se comunique, diga algo, pero no logra hacerlo. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Modo Síndrome de Down. Vamos a conversar esta vez con Jessica Antesana sobre comunicación aumentativa alternativa. Jessica, bienvenida. Es un gusto tenerte y un privilegio tenerte acá para que nos puedas orientar a todos, porque sabemos que este tema es muy importante y a seguir adelante. Pero primero queremos que nos cuentes quién es Jessica Antesana. Primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. El privilegio y el gusto enorme es mío. Lo que están haciendo es maravilloso en la necesidad y la importancia de seguir acompañando, formando y guiando a familias que tengan un hijo con una condición diagnóstica puntual. Bueno, soy maestra de educación especial en la especialidad de comunicación, lenguaje y habla, especialista en comunicación aumentativa alternativa. Junto a mi socia Anité Puente Arnao fundamos la Asociación Educativa Calpa, cumplimos 29 años, nos acercamos a 30 años de vida institucional, acompañando la vida de seres humanos y sus familias para alcanzar el mayor potencial que desde las condiciones y capacidades propias de cada ser humano se pueden desarrollar. Qué bueno. Bueno, empecemos. ¿Qué es exactamente la comunicación aumentativa y alternativa? CAA, comunicación aumentativa alternativa, son herramientas o recursos que utilizan las personas, sean niños, jóvenes o adultos, que usan un código diferente al habla. Y usan un código diferente al habla porque cuando el habla justamente no se ha podido desarrollar por X variables, es que hablamos de comunicación aumentativa alternativa, cuando el habla no está presente. O bien, cuando esta habla está presente, pero no es suficiente, no es fácil de ser entendido por otros y genera barreras para una vida plena, hablamos también de comunicación aumentativa alternativa. Y son dos términos importantes a mencionar, aumentativa y alternativa. Alternativa sustituye el habla, es una alternativa diferente al habla. No se pudo desarrollar habla, expresión oral, que no quiere decir que no comprenda ese ser humano. Es totalmente diferente, simplemente que no hay un recurso verbal presente. Y es aumentativa cuando este recurso verbal justamente no es suficiente, complementa el habla de esa persona. Es decir, que cualquier chico que no logre hablar podría optar por esta comunicación aumentativa alternativa. Hoy en día es una alternativa y una oportunidad importante que antes no se tenía. O sea, es algo nuevo para los papás, porque generalmente los papás relacionamos comunicación habla, ¿no? Y entonces le damos y damos y damos terapias pensando que en algún momento va a hablar y como tú dices, sí se va a comunicar, pero no con el habla. Sí, ahí hay que aclarar algunos aspectos que son bien importantes. Es natural, yo como terapeuta, justamente que aborda o que trabaja sobre personas con desafíos en la comunicación, naturalmente. El primer objetivo a desarrollar en un ser humano es el habla,
¿Por qué? Porque es mucho más dinámica, fluye más rápido, va y viene en el momento. Es el lenguaje universal, todo el mundo Es lo el lenguaje entiende. universal, en la comunidad que nosotros nos desarrollamos, y vuelvo a decir dinámico, rápido, inmediato. Pero cuando esta no se da, es ahí en donde entran hoy en día, porque es relativamente nuevo aquí en Perú. Esto viene ya desarrollado desde hace mucho tiempo en otras partes del mundo, con grandes beneficios para quienes no han podido desarrollar un habla funcional o no tienen posibilidades de expresión oral. ¿Y este método se aplica recurrentemente en personas con síndrome de Down? Esa es Teresa, una pregunta muy importante. En realidad, la CAA, la comunicación aumentativa alternativa, no ha sido diseñada, pensada o desarrollada para específicamente un tipo de condición diagnóstica. Digamos, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno del espectro de autismo. No, en realidad ha sido diseñada para todo aquel, más allá de la condición diagnóstica, inclusive asociada o no a un déficit intelectual, que tengan desafíos complejos en la comunicación. Y cuando hablo quienes no tengan un compromiso intelectual, lo podemos ver en casos en las clínicas y en los hospitales, personas que están con soporte vital pero muy conscientes y muy lúcidas y pueden y necesitan un apoyo de comunicación. Acá no hay un compromiso intelectual, pero hay una necesidad de suplir y de complementar la comunicación para saber dónde te duele, qué necesitas. Pero mayor, digamos, beneficio también lo tiene en quienes sí tienen un compromiso intelectual, que además su vida se ve limitada en alguna medida por las barreras de comunicación que existen, ¿no? ¿Por qué es especialmente importante para las personas con síndrome de Down? Porque va a permitir una vida plena y de participación. Cuando hay barreras de comunicación, muchas veces surgen conductas que se pueden malinterpretar como conductas disruptivas. Y lo que ocurre es que esas conductas nos dicen algo. Toda conducta nos dice algo. Si un niño está frustrado, ¿qué hace? Puede arrojar cosas, puede jalar el cabello a la compañera o a la mamá. O emite sonidos, ¿no? Emite sonidos, gritos, y uno lo ve inquieto o inquieta. Esa es una conducta comunicativa. Y como especialistas, ¿qué hacemos? Analizamos conducta, la asociamos a que no hay una forma funcional de comunicación, no hay un medio, algo que le permita expresar que lo que tiene es un dolor de estómago, por ejemplo. Entonces, por eso no quiero comer, tiro el plato de comida, te jalo el pelo, mamá, porque de alguna manera tengo que hacerte entender que algo pasa, pero no tengo el recurso, no tengo el medio. Entonces, es especialmente importante cuando hay desafíos muy complejos de comunicación, más no de comprensión, porque ahí vuelvo a hacer la diferenciación y que hace que la vida de esta persona cambie totalmente. Más regulada, mayor participación, se minimizan barreras en todo orden. Claro, y entonces ahora entendemos cuando a veces dicen, ese chico es malcriado, ese chico no va en el aula, o ese chico no entiendo por qué es así. Es eso. No O se molesta de pronto. Va a depender, ¿no? Porque cuando sí hay habla y hay estas conductas, hay algo que pudiera estar fallando en el Conductual. entorno escolar, frustración, una adaptación no correcta y hecha para él, por lo tanto me abrumo con lo que me están dando porque no lo comprendo. Claro. Pero cuando hay barreras de comunicación y aparecen también este tipo de conductas, hay que abordar el tema de comunicación. ¿A través de qué? Comunicación aumentativa alternativa. Que esto es muy amplio porque cuando hablamos de CAA, eso implica gestos, mímicas, señas, tableros de baja tecnología, pictogramas, pulsadores e inclusive software diseñados específicamente para romper barreras de comunicación. Jessica, ¿y cómo sabemos que nuestro hijo necesita comunicación aumentativa? ¿A qué edad ya debemos optar por esta comunicación, por estas herramientas? En realidad, desde edades muy tempranas. Algo que tengo que sí ser muy clara y especificar es lo siguiente. La práctica basada en la evidencia que nos dice desde otras partes del mundo en donde esto toma mucho tiempo ya desarrollado y trabajado con muchas personas con desafíos en la comunicación. ¿Qué nos dice la práctica basada en la evidencia? Que el desarrollo de la comunicación primero no frena el desarrollo del habla. No lo frena. En quienes tienen
por naturaleza y recursos propios la capacidad de desarrollar un lenguaje oral. Esto no es una varita mágica, no se vayan a confundir ni terapeutas, ni maestros, ni padres de familia, que podría ser la varita mágica que ya sé, me están diciendo que si yo implemento un sistema alternativo aumentativo de comunicación, mi hijo va a hablar sí o sí. No. Lo que va a hacer es romper la barrera de comunicación y darle una alternativa no verbal de comunicación que no lo frustre, que no le permite una participación plena en la escuela, en mi casa, en el entorno donde él se desarrolle, inclusive laboralmente. Tenemos personas con sus comunicadores de alta tecnología tomando pedidos en su comunicador. Atención en mesa tomando pedidos. Que no lo hubiera podido lograr si es que no hubiera podido contar con un sistema de alta tecnología. Él en particular usa este que es Proloco2Go, ¿no? Es un sistema holandés diseñado específicamente para comunicación aumentativa alternativa. Es decir, que optar por este sistema no significa que vaya a dejar de hablar, si es que tiene ese potencial. Sí, y algo importante, cuando nosotros hablamos del abordaje terapéutico desde edades muy tempranas en un niño o una niña con síndrome de Down, es importante no solamente ofrecer comunicación aumentativa alternativa, hay que ofrecer todo lo que tengamos que ofrecer a este ser humano para darle todas las herramientas verbales y no verbales que necesita como persona para desarrollar lenguaje, comunicación y habla. ¿A qué me refiero? Que yo puedo estar introduciendo comunicación aumentativa alternativa desde un niño muy pequeño, pero en paralelo tengo que estar trabajando en la motricidad oral, porque sabemos que en las personas o niños con síndrome de Down, la hipotonía muscular es algo que está muy vinculado a esta condición diagnóstica y hay que abordarla. ¿Por qué? Porque yo no voy a cerrar las posibilidades verbales, quiero que se entienda bien, no se cierran las posibilidades verbales, pero acompaño con un sistema aumentativo alternativo de comunicación, porque ¿qué me otorga? Me otorga la capacidad de comprender mejor, desarrollar vocabulario interior, porque además lo tengo en pictogramas, y tener un input adicional para la oralización, si es que por recursos propios puedo desarrollar habla. No voy a dejar de trabajar y darle absolutamente... No, me han dicho que solamente comunicación aumentativa. No, es pequeño. Necesitamos trabajar en un abordaje orofacial. Necesitamos fortalecer esa musculatura y asegurar de que si hay habla en este pequeño, lo voy a desarrollar a su máxima potencia. Entonces, ¿para qué introducimos apoyos visuales y pictogramas? Porque vamos a ir introduciendo vocabulario. ¿Y hasta cuándo? Cuando un papá o una mamá dice, ok, ahora opto ya por la comunicación alternativa, pongo todas mis balas en este canal. ¿Cuándo se toma esa decisión? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque se piensa en CAA como el último recurso. El último, ya intenté esto, ya intenté esta otra metodología, ahora este método y ahora el otro, que es natural. Y como padres vamos a dar e intentarlo absolutamente todo. Pero cuando en estos intentos y en considerar la CA como último recurso, pasó y transcurrió un tiempo de vida de esa persona vital e importante con serias dificultades o barreras de comunicación. ¿Y qué riesgo tenemos? Dificultades de orden conductual, se minimiza la participación en el ámbito escolar, laboral, prelaboral, familiar en el que se desenvuelva. Entonces no puede ser considerado como un último recurso. No debería de ser, pero sí entiendo el miedo de muchos padres y tengo que decir, muchas colegas mías todavía le tienen mucho temor a que resta habla, cuando eso está comprobado. La comunicación, cuando aparece primero, no va a quitar el desarrollo del habla después, si es que hubieran posibilidades naturales de desarrollarlo. En realidad deberíamos enfocarlo diferente. Ahora, en el momento en que te estoy escuchando, que creo que cuando mi hijo era pequeño no había esto todavía, es como, ¿qué queremos? Que se comunique. Si se comunica con el habla, perfecto, pero si no, que tenga las herramientas. Y si desde un inicio le doy todo este barajo, probablemente va a hablar y encima va a comprender mejor. O sea, no es que sea secuencial, sino es como que voy probando todo y al final todo va a sumar. Así es, todo suma
cuando se trata de comunicación de lenguaje. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que es muy difícil sacar de nuestra mente aquello con lo que en mi caso personal salimos formadas las terapeutas. Es decir, que solamente validamos una única forma de comunicación, el habla, la verbal. Esa es la que vale, la más importante y la que hay que trabajar. Cuando hoy en día sabemos que no es así. Tenemos que abordar comunicación, lenguaje y habla. Son 3 componentes vinculados entre sí, pero distintos uno del otro. Primero aparece la comunicación, la necesidad y la intención de comunicarte algo. El bebé que llora porque el pañalito es incómodo, porque tiene hambre, apareció la intención comunicativa. O es que tenemos un bebé que ni llora, así hayan pasado 12 horas y todavía no ha comido. Ahí me preocupo porque no hay intencionalidad. Es la comunicación. El lenguaje es el código que vamos a comenzar a desarrollar, el vocabulario que crece, la capacidad de unir palabras para formar oraciones. Y el habla es la parte concreta, ya más tangible, de mi capacidad comunicativa y de lenguaje. Pero cuando no se desarrolla, hemos comenzado a trabajar con sistemas aumentativos alternativos de comunicación que van a cambiarle la vida totalmente, ¿no?, a esa persona. Ahora, supongamos que un chico ya un poco más grande, que no llegó a hablar y que no conocía de este tema, igual se le puede aplicar, o sea, nunca es tarde para aplicar diferentes métodos. Sí, cuando nos formamos en comunicación aumentativa alternativa, lo primero que nos indican es que no hay prerequisitos. Por ejemplo, cuando yo salí formada de la universidad, hace bastante tiempo atrás, no voy a precisar, pero hace bastante tiempo atrás, salimos formadas indicando que habían prerequisitos para poder desarrollar lenguaje en esa persona, es decir, la capacidad de contacto visual cara a cara, la capacidad inclusive a veces de señalar, de mirarte y de tratar de imitar. Hoy en día, repito, la práctica basada en evidencia que nos dice que eso no es así. No hay prerequisitos y dentro de esos no elementos indispensables es la edad. No hay edad para que indique que no es momento para empezar la comunicación aumentativa alternativa. En la institución es muy curioso porque un número importante de usuarios de comunicación aumentativa alternativa son jóvenes y muchos adultos que nunca habían tenido la posibilidad de encontrar un sistema que les permita romper la barrera de comunicación. Desde algo muy simple, tenemos a una persona adulta con una condición diagnóstica y que se acercaba y nos hacía el movimiento de las manos. Este de acá. Uno que podría imaginar, una moto. No, ligabas a ver la moto, no te entendemos. Se da media vuelta, molesto, frustrado, coge su comunicador, entra a la carpeta de cosas, vehículos y ¿qué pone? Taxi. Y efectivamente nos había escrito en el grupo su papá que ese día la movilidad no lo recogía, que iba la persona que lo acompaña en casa en taxi a recogerlo. ¿Cómo iba a imaginar yo que esto era taxi? Y él ya venía trabajando con un sistema aumentativo de alta tecnología. Y eso es lo que ¿qué más indicado nos indica? Un mayor indicador puede haber de que funciona la comunicación aumentativa alternativa. Cuéntanos un poquito, porque has mencionado estas frases interesantes de la tecnología. ¿Qué tipos de comunicación aumentativa existen y cómo entra la tecnología en este tipo de comunicación? Sí, cuando hablamos de comunicación aumentativa alternativa hay 3 formas: baja tecnología, mediana tecnología y alta tecnología. Baja tecnología implica gestos, señas, lo que yo estoy haciendo en ese momento con ustedes. Además de utilizar mi recurso verbal, me estoy apoyando en mi recurso gestual, porque potencia un poco más el mensaje que quiero que llegue a ustedes. Claro. Gestos, mímicas, la entonación que le puedo dar y puedo bajar la voz para hacerlo un poco más interesante y captar la atención de ustedes, por ejemplo. Todos estos son recursos de comunicación aumentativa alternativa de baja tecnología, pero también son tableros de baja tecnología impresos en papel, como este de acá, que es un panel esencial, llaveros de comunicación que me permiten inmediatez en la comunicación. Eso es baja tecnología. Mediana tecnología son los pulsadores. Son estos pulsadores de un solo mensaje que uno puede presionar y se emite un solo mensaje. Necesito ir al baño, quiero comer, tengo hambre, tengo calor, por ejemplo.
Que ¿Cómo no, es esto? O sea, se va es un grabando pulsador, no lo traje, es un pulsador redondo ya como un botón. con un botón en el medio, un color, y le ponemos el pictograma encima. Y es de un solo mensaje, no como este de acá de alta tecnología que puedes llenarlo de todo el vocabulario que necesita esa persona. Es un solo mensaje, nada más. Frases, digamos, recurrentes que uno necesita. Correcto. Las más necesarias, inmediatas, frecuentes. Eso es mediana tecnología. Y luego tenemos lo que es ya los software diseñados específicamente, lo que es alta tecnología para comunicación. Hoy en día en el mercado existe una gama muy amplia de software diseñados exclusivamente para cubrir necesidades de comunicación en personas con desafíos, específicamente en esta área. Y son software que lo que permite tienen salida de voz sintetizada, pero se personaliza, porque si eres varón, tengo la opción de escoger la voz varón. Si eres niño, varón, niño. Si eres joven, varón, joven, adolescente o adulto. Y se personaliza el vocabulario de acuerdo a las necesidades de ese usuario. Nosotros en la institución el que más utilizamos es Proloco To Go. Es un software diseñado, es holandés, un sistema holandés. Tuvimos la suerte de conocer al creador de Proloco To Go hace año y pico en Cancún, en el Congreso Internacional que se hace cada 2 años de ISAC, que es la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa Alternativa, al cual pertenecemos, y es lo que congrega cada 2 años lo último que hay en tecnología asistida para comunicación, de alta, mediana y baja tecnología. Y me contaba esta persona, el creador, porque es holandés, cómo lo diseña. Y lo diseña a partir de, eran 2 socios que trabajan en creación de software y uno de ellos tuvo un accidente que lo dejó con una secuela muy compleja en comunicación. Y este compañero desarrolla un sistema, se llama Proloquo. Y así crea Proloco. Y hay Proloco, Proloco for Text y Proloco To Go. El Proloco To Go, este de acá, es exclusivamente diseñado con pictogramas para cubrir necesidades de personas con un déficit intelectual. El Proloco for Text es para personas que han adquirido, digamos, correcto, que tienen procesos de lectura y escritura y lo que pueden hacer es acceder al teclado regular y sobre eso pueden irse comunicando, ¿no? Y se diseña en base a las necesidades de cada persona. ¿Cuál es la barrera que se puede tener? El costo, ¿no? Porque implica, son software que hay que descargarlo. El Proloco To Go en particular es para sistema iOS, no Android, entonces hay que tener una tablet específica de sistema iOS, no Android, y luego comprar el sistema que se compra una sola vez y que se puede descargar hasta máximo en 2 dispositivos. Yo lo tengo además, un regalo del creador allá en Cancún cuando le hablaba de la experiencia maravillosa que teníamos con muchos niños, jóvenes y adultos, lo tengo en el celular, por ejemplo, ¿no? Y muchos de los estudiantes en la institución en Calpa, nosotros usamos un mandil, tengo el celular en mi mano y siempre en particular, 2 en particular, usuarios de comunicación, me sacan el celular porque qué cosa quieren, que me comunique con ellos porque saben que mi comunicador, ellos tienen el suyo y el mío está en dónde, en mi celular, ¿no? Entonces, y es una maravilla. ¿Por qué? Porque despertaste la necesidad de comunicación de tanto que tienen que decir. Todos tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que cubrirlas. Ahora, no es fácil, hay procesos, hay quienes toman el proceso y lo desarrollan y lo quieren y lo conocen y lo pueden utilizar de una manera mucho más rápida por capacidades naturales y hay quienes toman mucho más tiempo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? O sea, se ponen pictogramas en una tablet ¿Correcto? entre una y otra persona. No, a ver, cada persona tiene su propio, eso es personal. Ya. Esa es la voz de esa persona con desafíos en la comunicación. Esta es la voz, por lo tanto va a todos lados, pero se personaliza. Se trabaja a través de algo que se llama lenguaje natural asistido. Esta es la metodología diseñada para cualquier usuario de comunicación aumentativa alternativa, a través del lenguaje natural asistido. ¿En qué consiste? En señalar el pictograma en forma paralela al habla. Por ejemplo, yo les podría decir que tú y yo nos vamos a ir al Club Árabe. Yo voy hablando y voy señalando el pictograma. Eso es lenguaje natural asistido. A ver, déjame entender. O sea, la persona que no puede hablar, agarra, ya sabe. Se tiene que Lo memorizar va esto. adquiriendo
conociendo y familiarizándose con ello a través de lo que es el lenguaje natural asistido, que en otras palabras es el modelado, que es el modela, hablo y señalo. Vamos, Ya terminé. ya terminaste, ¿quieres un poco más? Yo estoy modelando lo mismo de la misma manera como nosotros, personas sin desafíos en la comunicación, hemos desarrollado el lenguaje. ¿Qué nos decía nuestra mamá? Te voy a poner tu vestidito rosado. Mira, tu vestido rosado. Estoy esperando en ese momento tan pequeñita que me digas rosado, vestido, pero te estoy llenando, estoy llenándote a ti de vocabulario, de conocimiento y de experiencias previas para que cuando sea el momento comencemos ¿a qué? A verbalizar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es exactamente lo mismo, es el modelado y se vuelve lenguaje natural asistido. Hablo y señalo. No necesito, si yo voy a decir tú y yo nos vamos, puede ser de la manera que hemos dicho completa, tú, yo, nos vamos. Y Club Árabe. lo puedo decir así completo como puedo decir simplemente dos palabras. Nos vamos, por ejemplo. Club Es como, Árabe. es como Depende de las capacidades de la es como persona. una versión de un traductor, ¿no? Porque cuando uno se va a un país, no sé, donde no hablas el idioma, tú pones un traductor, tú hablas en tu idioma y te lo traduce. Y te lo va Claro, a no es lo mismo, pero es una versión, porque finalmente cuando es una comunicación que un aparato emite un sonido, ¿no? De lo que tú quieres decir. Y ahí viene el doble input que les decía, por eso es que no frene el habla, porque muchos papás me indican, pero si tú ya le estás poniendo ir y ya lo escucha, ni siquiera lo va a repetir. Y eso no es así, hay un doble input, porque yo se lo digo, vamos, acá sale el verbo generar ir, con una voz sintetizada que sale de acá y que todo eso se va interiorizando. Y luego de un tiempo tú vas viendo a los niños que te van diciendo, ir, y luego ya no lo necesitas cuando es un sistema aumentativo o transicional, que también podría ser. Va a depender, es muy individual, va a depender de las necesidades, dificultades, desafíos de ese usuario en particular, ¿no? Oye, pero qué maravilla. Imagínate esos jóvenes, chicos que terminaron siendo jóvenes, que lo tienen en la cabeza, pero que no lo saben encontrar esto, es la lotería. Ahora, puede ser un poco abrumador al inicio, sobre todo para muchos papás, porque ay, me estás pidiendo que yo todo lo haga. Sí, necesitamos hacerlo. El modelado, cuando uno se forma en comunicación aumentativa alternativa, no hay prerequisitos, que lo hemos conversado hace un Ajá. momento, y lo otro es así es, modela, modela y modela todo el tiempo sin esperar nada a cambio. ¿Qué significa eso? Que si tú eres mi hija con desafíos en la comunicación, estoy introduciendo comunicación aumentativa alternativa, yo no voy a esperar que de acá a un mes seas una trome y me digas y te comuniques. No, toma un tiempo porque esto es concebido como aprender un segundo idioma. Hace poco, no sé si ustedes vieron la ganadora del premio Goya, Miriam Garlo, no sé si la vieron, una persona sorda, primera vez que gana un premio Goya, una persona sorda, y ella, entre otras cosas, hablaba de la no violencia obstétrica, pero también hablaba de la no violencia a la no comunicación. Y qué impactante su mensaje, porque la no violencia a la no comunicación. ¿Y qué cosa es violencia a la no comunicación? No generar acceso a la comunicación. Tú, mi hijo, con grandes desafíos en la comunicación, no te doy ninguna herramienta a la mano para que puedas cubrir esas necesidades. Te tengo que dar alta tecnología, baja tecnología, mediana tecnología, pero tengo que cubrir esa necesidad de comunicación. Ella termina, en algún momento de su discurso dice, sin comunicación somos un mueble, no existimos, no tenemos participación. Y es verdad, sin comunicación los seres humanos no tenemos participación. Y cuando tienen tanto que decir en el derecho natural que tienen como seres humanos, en su vida familiar, personal, laboral, escolar. Y qué pena da cuando incluso el entorno más cercano es más fácil, no le entendí. Y le digo, pero escúchale o replanteale la pregunta, relaciona, no, pues tú porque eres su mamá. Y no es eso, es que no tienes ganas de enseñarle, no te das un minuto adicional para poder entenderlo.
Y esa es una desventaja. ¿En qué sentido? Cuando los padres me dicen, no quiero este sistema porque yo lo entiendo perfectamente. Y efectivamente, sí, los padres Los padres los entendemos. hacemos el oído, los gestos. Yo sé, porque cuando mueve el hombrito es porque tiene frío. Cuando me hace este sonido quiere tomar agua. Y me parece maravilloso porque agiliza un poco la comunicación. Pero si a eso le sumamos y le podemos decir, ¿o quieres más? ¿Ya terminaste? Por ejemplo, ¡qué maravilla! Porque le estás dando una herramienta para que no necesariamente necesite el traductor, el apoyo permanente, para que cuando vaya a comprar algo, necesite que lo verbalizó la persona que está detrás del mostrador, no entendió porque no es legible, no es fácil entender, no está acostumbrado a la forma de comunicación de esta persona, entonces tiene que tener el hermano, el papá, la mamá, el asistente, que no, lo que te está pidiendo es un helado de vainilla. Tu Dos traductor, bolas. tu traductor de ¿Y eso qué genera? Dependencia. dependencia, lógico. ¿Vida plena? No. Entonces, ¿cómo la comunicación abre la participación plena en todos los ámbitos de la vida? Toma tiempo, porque también me toca muchas veces pensar, los papás ya van 3 meses y ni siquiera se acerca el comunicador. Le sigue tocando cualquier lado. Maravilloso, le digo, porque está explorando el Investigando, sistema. lógico. Es como cuando nos cambiamos de celular y tenemos que explorarlo 2 días por lo menos para saber, ahora viene esta app, ahora me la han puesto acá, cómo funciona. Necesitamos explorar, conocer, tantear el sistema. Ocurre lo mismo con un sistema para luego identificar las funciones que tiene y para qué sirve. Pero ¿de quién depende? ¿Del usuario en las primeras etapas? No, depende de los compañeros. Hay 2 protagonistas importantes cuando hablamos de comunicación aumentativa alternativa. El usuario de comunicación, la persona que tiene el desafío en la comunicación, y el compañero de comunicación, terapeuta, mamá, maestra, hermanos. Y en las primeras etapas, ¿quién cobra un rol fundamental? Los compañeros de comunicación. Porque ¿qué cosa tienen que hacer? Modelar, modelar y modelar. Me comunico contigo mediado por mi comunicador. No importa si al comienzo comienzo a hacer prácticas de mañana nos vamos a ir a la bodega a comprar pan. Voy a practicar hoy en la noche. ¿Cómo le voy a decir tú, yo, vamos bodega, comprar pan? O simplemente comprar pan. No lo quiero hacer tan largo. Comprar pan, nada más. O no, ya comprar se me dificulta buscar el verbo, pan. Y yo lo complemento verbalmente. Nos vamos tú y yo a comprar pan. Y vamos abriendo posibilidades de comunicación. Claro, con esto reduce las frustraciones, eleva la autoestima de la persona. Es una maravilla, realmente. Ahora, hay una línea bastante delgada y que me imagino que es la profesora, la terapeuta, que tiene que modelar bien, como tú mencionas, ¿no? En algún momento, cuando mi hija era chica, una persona que le acompañaba, que era su educadora, le propuso usar pictogramas. Pero en el caso de Lucía, ella se comunica. Pero también puede acomodarse tranquilamente si le presentan dibujos, pictogramas, o sea, para ella es la felicidad, ¿no? Entonces era como que, pero ella lo puede hacer, ella ya lo hace, pero con la profesora había creado un sistema de que no, mejor no hablo. Felizmente intervino la directora, otra persona, entonces dijo, pero de ninguna manera, porque ella ya habla. Correcto. Entonces, ella no puede, si bien es cierto, tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños, pero los niños no nos van a modelar porque los niños quieren jugar, quieren lo más novedoso, los más dibujitos, y es el terapeuta, es la profesora la que tiene que decir hasta acá sí y hasta acá no. En realidad no es la terapeuta, en realidad es ese usuario de comunicación. Claro, modelado y evaluado por este especialista que va a decir, Claro. acá lo necesito. Oye, tú puedes hasta acá, Correcto. para ahí, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado porque, a ver, yo sé que se tiene miedo a veces a los pictogramas en la necesidad de va a dejar de hablar, ya no va, y me voy a acomodar a menos esfuerzo, porque hablar me demanda un poquito, por más que hable bien, pero me demanda un poco menos Sí, pues. esfuerzo. No, ahí entra a tallar la mirada del adulto referente, mi maestra, mi terapeuta, mi mamá, que diga, a ver, si fueras con tu Claro. hija, ¿no? A ver, gorda, no te entendí, ¿qué me estás pidiendo? Desde lo natural, no es que, no, muy diferente, no te lo voy a dar si no me lo pides bien. Eso es totalmente nada respetuoso, pero diferente es gorda, no te entendí, ¿qué me estabas pidiendo? ¿No? Claro. Desde lo natural y la estás animando porque sabes que tiene el recurso verbal. Ahora vuelvo a decir, hay que tener cuidado con ese recurso verbal. Si es fácil
de ser entendido por otros no cercanos, sí cumple una función muy buena y hay que seguirlo trabajando. Pero si este recurso verbal no es nada fácil ser entendible por personas que no son cercanas a nosotros y que entra la frustración o que entra en esto que tú me decías, ya. Sí, pues, cuando no entendí nada de lo que me estás diciendo, pero pobrecito, cuando como no quiero que se frustre, le voy a decir, ya, sí, pues. Entonces, hasta eso también es irrespetuoso para ese ser humano. Entonces, tenemos que prepararlo para tener una herramienta que pueda clarificar su mensaje y llegue como tenga que llegar de la manera correcta al interlocutor, al compañero de comunicación. ¿Y existe una evaluación para saber esto? En realidad, lo que hacemos las especialistas en comunicación, evaluamos una serie de recursos y desafíos para poder determinar si es candidata o no y qué tipo, porque hay que determinar qué tipo de comunicación aumentativa alternativa va a desarrollar. Entonces, no es que haya una prueba. Está la matriz de comunicación, que es una prueba muy específica. La matriz de comunicación nos guiamos mucho los compañeros de comunicación. Es muy buena, es muy amplia. Es una evaluación a nivel de comunicación, lenguaje y habla que te puede determinar comunicación aumentativa alternativa. Cuando nos formamos en comunicación, lo primero que vemos es matriz de comunicación. Toma tiempo porque también involucra a los padres en las necesidades de comunicación dentro de un ámbito familiar y de hogar. Pero de ahí hay que seguir evaluando con ojo clínico y muy cuidadoso como terapeutas, no que el sistema se adapte, no que el usuario se adapte al sistema, sino que el sistema se adapte al usuario. Correcto. Por ejemplo, si tenemos a una persona con desafíos en la comunicación, con grandes limitaciones motoras, yo no podría plantear un sistema de este orden. Podría plantear en tal caso un PCI, que es un lector visual que se puede colocar en una computadora descargando un programa de una empresa que se llama, por ejemplo, Tobii Dynavox, que tiene un sistema muy bueno y que es con un barrido visual yo voy hablando, porque tengo un compromiso motor grande. O puede ser de que no puedo independizar el dedo para hacer esta señalización, por ejemplo, puedo pensar en pulsadores, porque mi capacidad motora, pero no me quedo sin comunicación. O amplío también los botones, que no es lo más recomendable, porque mientras más grandes están, hay más páginas para navegar y la ruta para encontrar un vocabulario es más larga y más compleja. Puedo usar pulsadores o puedo usar llaveros de comunicación clasificados por categorías saludos, lo que es baño, despedidas, comida, bebidas, etc. O sea, hay que medir con mucho cuidado cuáles son las necesidades para determinar alta tecnología, mediana tecnología, baja tecnología. Y dentro de baja tecnología tenemos los tableros tipo ETRAN, transparentes, con un orificio en el medio que permite el contacto cara a cara y visualizar qué me está señalando con tu vista, qué vocabulario, pictograma está señalando, ¿no? Muy cuidadosas con la evaluación. ¿Qué es lo que no se debe hacer en este proceso? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Tomar la mano del usuario y llevarla a marcar. Porque ya no hablamos de lenguaje natural asistido. Claro, viene siendo de nuevo. Si voy a hacer una comparación, es como la niña pequeñita que te decía el vestidito rosadito, entonces yo le agarro la boquita a mi hija y digo, rosa. No es. Yo te estoy dando una inmersión a la comunicación y al lenguaje que cuando estés lista lo vas a verbalizar, oralizar o decir. Es lo mismo acá. Yo no puedo tomar la mano del niño, del joven adulto y llevarla acá porque yo quiero que me diga ir. No tiene ningún sentido. No es natural. Yo lo que estoy haciendo, te estoy dando el modelo, que cuando tú me quieras decir vamos, sí, nos vamos al parque, porque en la tarde tú y yo salimos al parque. Vamos, estoy modelando sin esperar nada a cambio, hasta que naturalmente tú te vas dando cuenta cómo a veces la precisión posiblemente en el primer momento, intentos, no necesariamente es exacta y luego comienzan a conocer la ruta para poder comunicarse a través de un sistema de alta tecnología. Toma tiempo. ¿Qué es lo que no se debe hacer tampoco, así como tomar la mano, desesperarse? Porque uno no aprende un segundo idioma en 2 meses y lo domina. Toma mucho tiempo y va a depender de la inmersión en ese idioma. Es lo mismo, un usuario de comunicación necesita estar inmerso en esta nueva forma de comunicación. Es decir, que su entorno maneje este sistema para yo poderlo conocer, descubrir y usar posteriormente mejor. Siempre escuchamos que cuando uno aprende un idioma,
es mejor que lo aprenda desde chiquito, porque desde chiquito somos esponjitas y podemos aprender 1, 2, 3 idiomas rapidísimo. Entonces, esta comunicación alternativa para un papá que tiene un niño que puede tener limitaciones o no en el habla, puede adaptarla inmediatamente. Correcto. Y a la par, seguir trabajando con su vocabulario. Totalmente. Entonces, Correcto. es como que tendría un idioma adicional. Y no hay límite de edad, no hay condición diagnóstica para la que haya sido diseñado exclusivamente. Para cualquiera. Desde un tema muy personal mío, mi madre tuvo un tema de salud muy complicado, muy grave, estuvo en UCI mucho tiempo, con soporte vital, pero ella muy lúcida. ¿Y cómo lo veía? Porque cuando la visitaba, sus ojos, yo la conozco, mi madre, sus ojos se iban para todos lados, me quería decir tanto. Al día siguiente voy y le llevo este. ¿Qué me quieres decir, mamá? Ayúdate. Señalaba. Y lo primero que S.I.M., el bisnieto, que estaba por nacer y estaba preguntando si ya había nacido Simón. Sí, lo primero que... Simón ya nació. Si no lo hubiera tenido, ¿cómo? No. Con su dedito, ahí, puesto, calibrado. O sea, calibrado me refiero, ¿no? Porque con todo el tubo, todo la implementación que tenía, ¿no? Es una maravilla. Y en otras partes del mundo, en clínicas y hospitales, ¿qué se tienen? Se tiene un apoyo visual que va por partes del cuerpo porque las personas pueden visualmente, si no puedes mover ninguna parte, fijar la mirada en lo que te duele. Como no puedes hablar en ese momento, puedes estar con soporte o simplemente no puedes hablar, puedes señalar la espalda, la pierna, la cabeza. O sea, eso es lo que tenemos. Yo dejé una copia en la clínica donde estaba mi madre, le dije, esto es. Y se lo dejé, le llevé una copia para el vecino de mi mamá de UCI, que también estaba exactamente, y sabía que estaba lúcido, porque cuando yo iba a la hora de visita, estaba la familia de esta otra persona, se notaba que el señor entendía absolutamente todo el tipo de conversación que tenía. Entonces me atrevía a dejarlo para. Eso es una forma de romper una barrera de comunicación y ofrecer acceso a la comunicación. No importa la condición, presencia o no, un déficit intelectual, simplemente cuando hay una barrera de comunicación, tenemos estos recursos. Entonces, que falta mucho más difusión, porque para nosotros también esto ha sido un tema nuevo, para los papás que ahora nos están viendo, será algo nuevo. ¿Qué les podrías decir tú a una mamá que siente culpa porque su hijo todavía no logra comunicarse como los otros niños? Que siente culpa por... No, que vayamos con calma, que rompamos el paradigma de que la única forma válida de comunicación que tiene un ser humano es la oral, la verbal. Esa no es. Alguna vez leí, cuando uno cambia la forma de escuchar, aparecen nuevas formas de comunicar. Y esto es profundamente cierto. Tenemos que aprender a mirar y a escuchar de manera distinta lo que nuestro hijo nos quiere decir, para sobre eso adaptar formas distintas, a veces no verbales, de comunicación. Tenemos que romper el paradigma. La comunicación no verbal es tan válida como la que es verbal. ¿Por qué? Porque te comunica, porque puedes comunicar. Claro, es cierto, la comunicación verbal, vuelvo a decir, es más rápida, fluye, va y viene. Un sistema de este orden, por supuesto que toma tiempo. Yo tengo que esperar que señales, que aciertes con el pictograma. Sí, decirte, ya te entendí, quieres ir al parque, y yo te tengo que responder, pero esperamos, falta que llegue tu papá. Esperar papá, por ejemplo. Sí, pero es una herramienta que hoy en día nos dice que rompe barreras importantes de participación en quienes tienen desafíos en la comunicación. Gracias, Jessica, por todo lo que nos estás transmitiendo, y estoy segura que los papás están aprendiendo porque a veces uno se encasilla y uno se abruma con los deseos que uno tiene, y es importante realmente saber que hay otras herramientas que podemos buscar, a las que podemos acceder. Como tú dices, lo importante es que los chicos, las personas no se queden sin comunicación. Agradecemos tu presencia a este capítulo. Querida comunidad, gracias por acompañarnos nuevamente en este inicio de temporada. Síganos por favor en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Ya estamos también en Spotify. Y continuamos con nuestros podcasts. Hasta luego.